El primer ministro británico Boris Johnson superó hace casi un mes una moción de censura en su contra y desde que fue investido primer ministro a mediados de 2019 ha atravesado una pandemia y desde los últimos meses también una guerra que varios analistas comparan con el enfrentamiento militar más relevante en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Si hablar del Reino Unido no es fácil, con el conjunto de hechos que les contaba, sumado al Brexit, lo hace aún más complejo. Por suerte, vamos a conversar en los próximos minutos con un analista de primer nivel sobre la realidad británica. Me refiero a Pedro Isern, él es director ejecutivo de CESCOS, Centro para el Estudio de las Sociedades Abiertas, docente de Historia Contemporánea de Occidente en la Universidad Ort Uruguay, además de ser analista en otras áreas, que además nos ha acompañado las 3 temporadas de Cuál es el plan. Pedro, en este mundo vertiginoso que pasa de todo todos los días y con muchas aristas, podemos comenzar con la figura de Boris Johnson, ¿no? La figura actual. ¿Cómo observás el perfil que tiene ahora este político nacido en Nueva York, que como decía, sobrevivió a una moción de censura y que debe hacerse cargo no solo de la realidad británica convulsionada, sino de otros asuntos? Bueno, es un gran gusto estar con ustedes en este prestigioso podcast, lo sigo siempre con mucha atención y los felicito. Y el personaje y sus circunstancias son bien peculiares, ¿no? Como tú decías, es una persona que ha ejercido un liderazgo de ciertas características populistas dentro del clásico partido conservador británico, ¿no? Este partido, los Tories, que tiene una larga tradición. eh, desde una perspectiva de derecha, en donde han tenido históricamente un lado liberal conservador y ahora, algo que no es nuevo, una vertiente populista. El liderazgo y la aparición de Boris Johnson en la escena pública es anterior justamente a su vida política. Él fue un popular, un particular periodista de la vida londinense y después fue, por cierto, un peculiar alcalde de la muy importante ciudad de Londres, por lejos la ciudad más importante del Reino Unido, y siempre generó algún tipo de reacción. Es difícil ponerse en una posición de neutralidad o de equidistancia ante este personaje. Es un líder con ciertas características populistas, pero no es solo eso. Él tiene una educación prestigiosa, habla varios idiomas, es una persona con una perspectiva histórica, que ha estudiado la historia, que conoce la historia, llamémosle de Occidente, y por cierto la historia europea, que tuvo un rol importante durante el Brexit. Recuerden que estaba el primer ministro, por cierto, conservador. Los conservadores gobiernan, gobiernan Inglaterra desde hace 10 años, ¿no? Después de la salida de Gordon Brown, la llegada de David Cameron, quien tiene una premiership bastante particular, que tiene que ir hacia un referéndum por el Brexit, del cual está en contra. Uno de los que estaba a favor del Brexit era el propio Johnson, que por cierto, cuando Inglaterra, cuando el Reino Unido y el mundo se asombran ante el resultado del referéndum del 2016, aparecía como uno de los candidatos a suceder a un David Cameron que tenía que renunciar. Es profundamente criticado, ¿no? Es de las personas, ustedes recordarán, el día posterior al Brexit, sobre todo los jóvenes, ¿no? Recuerden que el Brexit gana principalmente en el interior del reino, en el interior del país, y pierde en Londres. Los jóvenes sobre todo van a la casa de Boris cuando salía yendo a su trabajo en el Parlamento, y lo critican y es profundamente criticado, y le dicen, bueno, ahora hazte cargo de la situación, y él no lo hace, ¿no? En forma bastante astuta. Parece Theresa May, que tiene que lidiar con este proceso, y él, como tú mencionabas recién, llega al poder en el 19, y la lógica de los escándalos parece ser parte de su propio derrotero político. Así que aquí el personaje es una persona astuta, por cierto, mucho más sofisticada que, por ejemplo, que Trump, que Bolsonaro, que otros procesos de estos liderazgos recientes, que utiliza el drama, el melodrama, el escándalo para hacer política interna, y que, por otro lado, probablemente una de las próximas preguntas de ustedes, sabe cómo actuar por fuera del escándalo en la escena internacional. Así que estamos hablando de un personaje lo suficientemente sofisticado, que sin embargo ha estado internamente de escándalo en escándalo.
Un poco, Pedro, antes de meternos en la parte internacional que sí que nos vamos a meter y es profundamente interesante, vale la pena mencionar que en las últimas elecciones, con tan solo una breve frase que fue Get Brexit Done, o hagamos el Brexit básicamente en Sí. español, logró resultados increíbles para lo que fueron las elecciones, ¿no? Ganando en lugares históricamente laboristas, ganando una cantidad de asientos para lo que es las cámaras en el Reino Unido que hace tiempo en el Partido Conservador no se veía. O sea que es un tipo sumamente astuto en el ámbito político. Para seguir un poco con Johnson y la relación con el Reino Unido, creo que también es importante repasar un poco la figura de la reina y su vínculo con él. ¿Cómo es el vínculo que tiene Johnson con la reina? ¿Y qué nos puedes decir al respecto de lo que la figura de la reina hoy en día? Sí, es bien interesante la pregunta. La reina ha sido, bueno, ha cumplido sus 70 años en el poder, una persona de 94 años, una de las reinas con más larga duración en el cargo, y en ese sentido ha sido profundamente institucional. En la época de los escándalos y de las redes sociales, Isabel ha estado mayormente a la altura de las circunstancias. Ella ha sido ante todo, y ella lo dice muy bien, en las pocas y distintas entrevistas y en distintas apariciones y distintas lecturas que se han hecho sobre el personaje, que ella ha antepuesto su rol a todo, a su familia, a ella misma. Así que en ese sentido ha buscado generar una relación con Boris Johnson de la misma manera que lo había hecho con los anteriores Premier, con algunos mejores que otros, tiene evidentemente una mejor relación histórica con unos y con otros, pero ha sabido, y los dos han sabido llevar a cabo esta relación institucional tan particular, tan peculiar. En relación a tu punto, primero es importante rescatar y remarcar esa cuestión, ¿no? Boris Johnson, al igual que otros políticos, pero él con mayor astucia se dio cuenta que evidentemente había una sociedad dividida, y en un punto sigue estando en relación al Brexit, pero más que todo esa sociedad, unos y otros, o una gran parte del electorado que quería salir de esa especie de crisis, de desafío, incluso de pesadilla. Independientemente de lo que dijera un hipotético nuevo referéndum o plebiscito, la cuestión ahora es llevar a cabo el proceso, salir de la Unión Europea, generar un marco de actual y futura negociación con los socios, con nuestros amigos, como dicen ellos, europeos, para generar una nueva dinámica en la relación, que por cierto tiene muchos y eventualmente profundos desafíos. Paso seguido, en realidad, con los sucesivos escándalos que tiene Boris Johnson, en ese sentido esta referencia de la elección es pertinente. ¿Por qué? Porque en definitiva, más allá de su alta y baja popularidad y su actual, ¿no? y su notable triunfo que tú mencionaste con mayoría una mayoría absoluta en el 2019, lo que refleja eso es que, por cierto, hay cierta escisión dentro del Partido Conservador en esta dinámica, que también hace las veces de cierta posibilidad de espejo con la política americana, entre populistas y conservadores dentro del Partido Republicano, o en el caso de Gran Bretaña dentro del Partido Conservador. Pero el punto es que en los demócratas en los Estados Unidos, como en los Labours en Gran Bretaña, la división es aún mayor. Por cierto que los conservadores y los republicanos tienen el desafío, no sé si la analogía sirve, tienen el desafío de Johnson en Gran Bretaña y de Trump en los Estados Unidos, y cómo se ha metido en el medio y ha generado una escisión, una herida dentro de la tradición conservadora liberal ante esta aparición de distintos tipos de populismo. Pero es necesario marcar que, para entender el suceso electoral de Johnson, que en parte todavía lo tiene, ¿no? Un poquito golpeado, por cierto, por los escándalos, por esta moción de censura. Recuerden que el 41% de su partido le votó en contra. Por cierto, está en medio de una situación desafiante, pero este tipo de liderazgo de Johnson en Gran Bretaña y de Trump en los Estados Unidos siguen siendo importantes, yo creo, porque la sociedad vive el problema de la complejidad, el desafío de la complejidad, pero más aún, yo diría, porque tanto demócratas como laboristas, como los Labours,
en Gran Bretaña, tienen un desafío aún mayor, tienen ahí una herida, tienen un corte a mitad de camino, entre un ala más radical, para sintetizarlo, y un ala que intenta ser más moderada, que es de difícil resolución en el corto plazo. Uno lo ve en el gobierno de Biden en los Estados Unidos, tratando de generar un puente a veces muy artificial, a veces intentando sobreactuar el pobre Biden, no sé si lo de pobre está bien dicho, y en definitiva es el mismo el problema de liderazgo para articular una propuesta alternativa que tienen los Labours entre esta cuestión tan radical, tan bien graficada por el anterior líder de los Labour, ¿no? Este personaje tan polémico, tan criticable como era Jeremy Corbyn, y el intento del actual liderazgo, de este más interesante, con una posición históricamente socialista, pero ahora más moderada, de estar como este nuevo liderazgo Labour. Así que, básicamente, como síntesis de mi respuesta es, por cierto que Johnson tiene problemas en este liderazgo, ha cometido errores, ha entrado en polémicas, pero es perfectamente comprensible porque se ha mantenido y eventualmente, yo me atrevería a decir, y siempre es peligroso hacer algún tipo de futurología, porque se mantendrá en el liderazgo de los Tories y consecuentemente en el liderazgo de Gran Bretaña, ¿no? Ha sido capaz de lidiar mejor con esta creciente tensión que, por cierto, hay entre ambos partidos y dentro de cada uno de los dos partidos. A ver, ahí Pedro, me parece interesante, antes de pasar a la pregunta que te iba a hacer, eh, que expliques un poco más por qué crees que Boris Johnson puede en unas siguientes elecciones, que estamos hablando que estamos dentro de un año y medio, ¿por qué crees que él va a seguir estando liderando el Partido Conservador, que como bien dijiste, la moción de censura un 41% estuvo en su contra? Y liderando el Reino Unido, o sea, volviendo a gobernar siendo el primer ministro. ¿Por qué lo ves tan así, como tan contundente, viendo que hoy Está bien, sí. Te No escucho, digo, perdón. porque hoy los datos que hay sobre si fuesen hoy las elecciones, estamos hablando de que el Partido Conservador tendría un 30%. Es verdad que el Partido Laborista tampoco tendría algo tan grande, le están proyectando un 38%, no habría una mayoría absoluta, pero es interesante, me gustaría Está que te bien. explayaras un poco más. Está bien, sí, me estoy metiendo en un lío, ¿no? Mañana cae él, le hacen una moción de censura, ve elecciones anticipadas, y pierde por mucho y yo me tengo que tragar las palabras. No, básicamente yo creo que hay una crisis de liderazgos en casi todas las fuerzas políticas y los Labours no están en condiciones de articular una propuesta real para alcanzar el poder. Y siempre esta cuestión de las encuestas que dicen ¿a quién votaría usted si las elecciones fueran hoy? Es esencialmente un problema esa ecuación y esa encuesta porque justamente las elecciones no son hoy, ¿no? Salvo bueno, en un sistema parlamentario en donde pueda haber una crisis, es cierto, de liderazgo, una nueva moción de censura, un nuevo escándalo, un problema económico. Tenemos la inflación más alta inédita, creo que en 40 años en el Reino Unido, por cierto también en Europa, en la Unión, los países de la zona euro han tenido la mayor inflación en 40 o 50 años, en los Estados Unidos también sucede lo mismo, así que puede suceder, estamos literalmente expuestos a que suceda un acontecimiento que ponga este desafiado liderazgo en problema. Pero mayormente estamos ante un escenario de un año y medio, tú mencionaste justamente, ante la próxima elección, y dos partidos en donde nadie está en condiciones reales, yo creo, ¿no? Insisto, no es peligroso porque esto puede cambiar en una semana y me tengo que comer las palabras. Nadie está en condiciones de desafiar sustancialmente a Boris Johnson y los Labours no están, yo creo, hoy en condiciones de articular una propuesta para desafiar a los Tories. Así que esa es la combinación, en un contexto, por cierto, muy sensible, en donde para esta ecuación y para esta respuesta mía, por cierto, es bien importante que entre la variable regional y global, ¿no? Para entender porque Johnson está en condiciones de articular una propuesta ganadora de acá a un año y medio, y repito, entiendo que en verdad me he metido en un terreno peligroso ante esta respuesta. Bien, Pedro, y ahora, volviendo un poco al tema de la reina, ¿nos podrías explicar un poco su figura como soberana en sí, el rol que tiene, si realmente en el Reino Unido se piensa o se
o se piensa o no en quitarlo, como sí hay en otros países, como puede ser en España, sí hay movimientos en contra del rey, de los reyes en este caso. ¿Crees que la figura de la reina, una vez salga Isabel, se podrá tener otra visión sobre la monarquía en el Reino Unido y su figura como unionista, como figura de unión en el reino? ¿Crees que es así de por sí o que ya no tiene tanto ese rol? Sí, no, eso pervive en el tiempo. La monarquía tiene un alto prestigio en el Reino Unido, en casi todo el Reino Unido, en menor medida, por cierto, eh, en Escocia, y la reina tiene un alto prestigio. Han pasado a lo largo del tiempo los escándalos. Insisto, el escándalo es parte en la tradición de las grandes y no tan grandes monarquías. Ahora han quedado más expuestos por la propia dinámica que ha tomado esta civilización del espectáculo, diría el buen libro de ensayo de Vargas Llosa de hace 15 años atrás. Hay una referencia, y yo recuerdo, ustedes no, porque son más jóvenes, yo recuerdo perfectamente en 1997, en agosto, creo, el trágico accidente de la princesa Lady Di, y cómo eso generó un movimiento en el propio Londres y en el Reino Unido que hizo no sé si hizo tambalear a la monarquía, pero la expuso a una situación en donde la princesa del pueblo, ¿no? The Princess of the People era, ¿no? Eh, había sido maltratada a lo largo del tiempo por el príncipe Carlos y por la propia monarquía. Esa fue una situación en donde se combinó esta situación de una princesa muy popular que había sido despechada en medio de una creciente presencia de los medios de comunicación. Eso se ha multiplicado por 10 y en ese sentido parece a veces que determinados escándalos tornan, tal vez lógicamente, una mayor dimensión que antaño, que en el pasado. Eso puede ser así, pero insisto, primer punto, para responder tu pregunta, la monarquía sigue siendo percibida como un factor de unidad, principalmente en Inglaterra, en menor medida también dentro de los países que componen el Reino Unido. La reina sigue teniendo un alto prestigio y es cierto que con sus 94 años no ha abdicado todavía a favor del hijo, cosa que era perfecta, era razonable pensar en años anteriores, porque una y otra vez el príncipe Carlos, bueno, por cierto, por el escándalo con la muerte de Diana, ¿no? Spencer, no parecía estar a la altura de las circunstancias, y últimamente también han aparecido otro tipo de escándalos financieros que lo tienen a él como receptor de fondos y eso que vimos en la prensa, que insisto, eso no es nada nuevo, no es un monopolio de la corona británica, pero es cierto, y repito, que ahora se está expuesto a algo que antes no lo estaba, en donde hay una parte de la población, es cierto, que se pregunta en el Reino Unido y por cierto en el Commonwealth en general, ¿qué significa esto? ¿Qué significa esta monarquía? Bueno, significa una ciudad de unidad en donde los colores partidarios buscan unirse y en donde se busca representar a todos los sectores sociales, cosa que, repito, la monarquía y esta reina lo ha hecho en forma bastante satisfactoria. En los sectores populares es una monarquía y es una reina, la actual, bastante popular. En menor medida queda presente la incógnita del príncipe Carlos, y una persona que, para decirlo diplomáticamente, no tiene grandes luces, ¿no? No es una persona con grandes luces el príncipe Carlos, y muchos han pensado que era una decisión era una decisión posible abdicar a favor del nieto, ¿no? Del príncipe William, que parece representar cierta combinación entre tradición y modernidad, su esposa, sus hijos, ¿no? Con determinada postura, la existencia de menores escándalos, entre otras cosas porque es más joven. Es una decisión delicada, parecería ser la más, no sé si la palabra es la más razonable, pero supone, ¿no?, abdicar a favor del nieto, un desafío que yo creo que no sé si la reina a esta altura de su vida está en condiciones de afrontar. Pero para sintetizar y responder, la monarquía británica goza de buena salud. La reina, no sé si goza de buena salud, pero goza de alto prestigio, y siempre es delicado un proceso de abdicación, pero es razonable pensar que lo van a hacer de manera ordenada, incluso antes de la muerte del actual monarca.
Pedro, para tomar más dimensión de lo que nos decías sobre Johnson, resulta interesante ver dónde está parado, en qué contexto, ¿no? Está el exalcalde conservador de Londres. Y acá viene una pregunta que parece, bueno, bastante ineludible y que de alguna manera no parece estar tan fácil, de acuerdo a lo que dicen los analistas, cuando se pone arriba de la mesa, ¿no? Que es si tú crees que la posición política actual de Johnson está más sustentada por una falta de la oposición en no encontrar una figura política, digamos, contundente para hacerle frente al primer ministro, o porque en realidad Johnson se está destacando, ¿no? En esta coyuntura compleja, difícil, de mucha incertidumbre. Bueno, sí, como mencionaba anteriormente, no, Johnson no se está destacando en lo interno. Yo creo que sí tiene un rol que está conectado. En definitiva, él sobreactúa cierta posición externa de una ex gran potencia. Sigue siendo una potencia regional, es una potencia nuclear, tiene capacidad de veto en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, etcétera, etcétera. Por cierto, Gran Bretaña sigue teniendo un rol global que jugar, pero Johnson astutamente lo ha sobreactuado para compensar esa dimensión doméstica, que sin ser catastrófica, como mencionábamos, es bastante escandalosa en medio, a su vez, de una crisis inédita, en parte propulsada por la combinación de pandemia más la invasión de Rusia a Ucrania. En ese sentido, sí, yo creo que la principal variable para entender por qué se mantiene en el poder es esta sociedad crecientemente compleja. La sociedad abierta contemporánea presupone una creciente y particular complejidad, en parte, ¿no? Acicateada por la inédita prosperidad, por la inédita prosperidad, por la notable capacidad que ha demostrado el capitalismo contemporáneo en los últimos 30 años para generar riqueza y consecuentemente para contribuir, para propulsar una sociedad más desigual. En ese contexto, repito, hay un liderazgo de los laboristas que no es que sea limitado en sí mismo, es un personaje bien interesante, que lo estamos conociendo de a poco. No, yo no soy experto ni mucho menos en el señor Sterman, pero está demostrando cierta capacidad para posicionarse en un lugar del centro izquierda, pero ante un gran problema que tiene él, ¿no? Que es este desafío que mencionábamos antes de una articulación política del Partido Laborista en Gran Bretaña, como el propio Partido Demócrata en los Estados Unidos, que tienen que articular actores radicales y actores que intentan no ponerse en el medio, pero sí en una posición socialdemócrata, progresista, razonable. Ese desafío lo tiene el nuevo liderazgo laborista, lo tiene el presidente Biden, como dijimos, en los Estados Unidos, lo tienen prácticamente todos las articulaciones de izquierda o centroizquierda en el mundo, y en ese sentido genera una incógnita sobre la propia capacidad de los laboristas de alzar, no tanto de alzarse con el poder, como de generar una coalición sustanciosa y ordenada y cohesionada para mandar. Y en ese sentido la contracara también es presente. Yo creo que dentro de los Tories no hay un liderazgo emergente que demuestre preponderancia para el mediano plazo, con la salvedad, y a lo mejor ahí podemos ligar esta cuestión de lo que estamos discutiendo ahora con esta política exterior del Reino Unido en esta situación coyuntural tan particular, que es lo que para nosotros sería el canciller o la secretaria del Foreign Office, ¿no? Liz Truss, un personaje bien interesante que está tomando una posición dura y previsible, ¿no? Las cosas que está diciendo esta política, esta canciller británica, en clave de Ucrania, de Rusia, pero no solo de Ucrania y de Rusia, no solo en clave de Putin, sino en los comentarios que ha hecho sobre, justamente me adelanto un poco a lo mejor a la próxima pregunta sobre política exterior, ¿no? Pero es bien interesante lo que ha dicho, yo creo que literalmente ayer, ¿no? El summit de la OTAN, de la NATO, fue entre el 28 y el 30, probablemente lo haya dicho ayer, si no ayer fue 30, ¿no? Es decir, el pasado 30 de junio, o el pasado 29 de junio, la secretaria de Relaciones Exteriores de Gran Bretaña ha hecho
yo creo, un excepcional discurso al lado de Johnson, teniendo la misma posición, diciendo algo así como, y casi cito textualmente porque lo escuché hoy justamente, algo así como, bueno, en definitiva lo que pasó aquí, lo que nos dice la experiencia ucraniana, es que Putin interpretó mal la situación. Putin interpretó que en tanto y en cuanto Ucrania era un país, por cierto, geopolíticamente clave, mayormente desarmado o con unas fuerzas armadas evidentemente asimétricas en relación a Rusia, la posibilidad de la invasión, por cierto, iba a generar reacción y algunas sanciones, pero no mucho más allá de eso, por parte de Occidente y de Europa Occidental. Putin malinterpretó esta situación y Occidente, correctamente dirá Liz Truss, ha comenzado a armar a Ucrania para defenderse de esta agresión. ¿Y en clave de qué lo decía la secretaria de Asuntos Exteriores del Reino Unido? En clave de lo que puede interpretar Beijing en relación a Taiwán. Lo que estaba diciendo Liz Truss era algo así como, para que Beijing no subestime la situación, es necesario desde ahora armar a Taiwán para que quede claro que en caso de invasión habrá una respuesta por parte de Taiwán, respuesta armada, por cierto, por parte de Taiwán, y una respuesta diplomática, y por cierto, una respuesta armada a partir desde transferir poder de fuego a Taiwán por parte de Occidente. Si eso queda claro, se le hace un costo mayor a Beijing para tomar esa decisión. Como no tenía claro eso Putin, a partir de lo que pasó posteriormente, es que tomó la mala decisión, la pésima decisión estratégica, ha dicho Liz Truss, de invadir a Ucrania. Esto no puede volver a pasar. Demos nosotros, Occidente, las señales claras a Beijing de que sería costosísimo tomar una decisión de esta envergadura. Así que bueno, ahí en ese sentido estoy respondiendo parcialmente tu pregunta y pasando a nuestro tema de política exterior, ¿verdad? Eso mismo, en realidad, Pedro, si te parece, antes de pasar a lo que es un poco el perfil internacional que ha tenido Boris Johnson y también su gobierno, volviendo un poco a la política local, y tú lo nombrabas, ¿no? El laborista Keir Starmer, ¿qué peso tiene ahora esta figura política opositora y qué rol podría tener en las siguientes elecciones, ¿no? Si es una figura, digamos, de peso y con posibilidades reales de suceder a Johnson como primer ministro en un contexto que, a ver, si ahora es incierto, bueno, es un tema también coyuntural. Se supone que puede ir aumentando la incertidumbre y el riesgo de que esta situación se vaya un poco de las manos, porque bueno, ya hemos visto, ¿no? Todo lo que ha pasado desde fines de febrero hasta ahora, las medidas que se han tomado, los anuncios que ha hecho también Boris Johnson de ir de alguna manera separándose de la dependencia rusa, ¿no? A nivel energético, a nivel nada menos, ¿no? Ese punto estratégico. Así que bueno, y obviamente con la coyuntura europea que tú también venías nombrando, ¿cómo se posiciona la oposición británica en esta coyuntura para salir un poquito del mundo Johnson y meternos en el mapa, en el arco político británico? Sí, es un personaje expectante, es un personaje interesante, Keir Starmer. Tiene el gran problema que mencionaba antes de la gran escisión dentro del Partido Laborista. El Partido Laborista, recuerden ustedes, viene de un liderazgo de este personaje tan radical de izquierda que era Jeremy Corbyn, que representaba a esta combinación de este ala radical que en verdad no representaba el clásico trabajador del Partido Laborista, justamente. El Labour, el Partido Laborista viene de representar al trabajador británico, del norte británico principalmente, de donde justamente el inicio de la revolución industrial, de esa clase trabajadora en una conjunción, en una combinación bien inédita y bastante particular en los países desarrollados, de esta relación entre el partido y los sindicatos. Hay muy pocos sindicatos, nosotros tenemos la referencia uruguaya, ¿no? Donde el PIT-CNT está muy, es independiente, como es que dicen ellos, somos independientes, pero no,
pero no imparciales, algo así, ¿no? Por cierto, en Uruguay hay una cercanía ideológica, estratégica, orgánica, o como quiera llamarse, entre un partido de izquierda y la Central Única de Trabajadores. En Argentina también, históricamente, los sindicatos en Argentina están muy asociados al partido peronista, al partido justicialista. Esto es más, no es que no esté presente, por cierto, la socialdemocracia sueca tiene una histórica relación fuerte con los sindicatos, el Partido Demócrata en los Estados Unidos tiene una relación relativamente cercana, o tenía, en verdad, ¿no? Una relación históricamente cercana con los sindicatos. En los países desarrollados hay pocos casos tan concretos históricamente como la relación entre el Partido Laborista y los sindicatos ingleses. En ese sentido, la aparición del anterior líder, ni siquiera el anterior a Sturmer, que fue Ed Miliband, ¿no? Un líder de izquierda radical, Jeremy Corbyn, que estuvo mucho tiempo como candidato, como líder de los laboristas, perdió varias elecciones, desde una posición que incluso tenía cierta, y por eso era el punto de los sindicatos, tenía cierta distancia y desconfianza con los líderes sindicales, porque este tipo de pensamiento de Corbyn representaba más, dirían algunos, a esa ala radical de los jóvenes urbanos y estudiantes universitarios y profesores universitarios de Oxford y Cambridge, que representa una izquierda neomarxista, que por cierto siempre tuvo una presencia en el Partido Laborista, pero que no era mayoritaria. Desde Corbyn, y Corbyn no es una causa, también es una consecuencia de la situación, ese ala radical, ese ala, para decirle un nombre que todos conozcamos, neomarxista, ganó en fuerza y ganó en esta lógica del proceso de radicalización. Lo que quería decir con esto es que Corbyn al final del día es catastrófica su liderazgo del partido. Es importante remarcar la cuestión del antisemitismo, muy presente en Corbyn en algunos comentarios sobre Palestina, sobre el rol de Israel, sobre Israel como un Estado genocida, y en muchos de sus simpatizantes, esta cuestión presente, ¿no? Que no es monopolio de la izquierda británica, por cierto, que es parte muy presente en otras izquierdas de Occidente, de un comentario sistemático sobre Israel como un Estado genocida, sobre Palestina como un Estado que sufre una persecución y alguna forma de genocidio, tiene incluso hasta hoy repercusiones. ¿Por qué? Porque hay comentarios que fueron llevados a los tribunales, e incluso hoy, creo que el último fue hace poquito, de personajes importantes de los laboristas que fueron penalizados en los tribunales por apologías racistas. Y eso ha involucrado al sucesor de Corbyn en el liderazgo, el anterior, Ed Miliband, y al actual, que tienen que lidiar con la aparición de este tipo de comentarios del ala radical, y que más allá del antisemitismo hay una posición de una perspectiva radical que le da sucesivos dolores de cabeza a este nuevo liderazgo del Partido Laborista. Así que más allá de la capacidad o no que tenga Starmer, que él la tiene, pero que en perspectiva del desafío que enfrenta, uno tiene que abrir un interrogante, y un gran interrogante sobre su capacidad, y en ese sentido esta cercanía y esta posición, la perspectiva de espejo que uno piensa entre Gran Bretaña y los Estados Unidos, en donde unos y otros, los conservadores con los republicanos y los laboristas con los demócratas, ven la antesala de lo que les puede pasar. Y por cierto, Starmer y otros laboristas ven la dificultad que tiene Biden para intentar generar un puente entre un ala radical, en donde por cierto el antisemitismo no está presente, o está mínimamente presente, está presente en verdad, en el ala radical demócrata en los Estados Unidos, pero mucho menos que en el ala radical británica, la dificultad que tiene Biden para unir a ambos puentes, y gobernando, ¿no? Desde la Casa Blanca. Bueno, es una similar dificultad que tiene Starmer para posicionarse como alternativa justamente en la oposición en Gran Bretaña. En ese sentido yo digo que en la comparación relativamente y más allá de los escándalos, el amigo Johnson se encuentra, creo, mejor posicionado para mantenerse en el poder internamente, y por cierto, para posicionarse en esta coyuntura tan peculiar y tan delicada de la política exterior, ¿no? A diferencia de otras izquierdas en el continente,
el amigo Starmer al menos ha podido generar cierta posición, y hasta ahí, hasta cierto punto, ¿no? Esta tentación, este llamado y esta tentación que tienen algunas izquierdas. Yo el otro día lo veía en un comunicado de la izquierda, de la izquierda española, con firmas de muchos izquierdistas de aquí de la región, a favor en contra de la guerra en Ucrania, ¿no? Que es una manera de estar a favor de Putin, en definitiva, ¿no? Esta cuestión de criticar sistemáticamente armar a Ucrania, ¿no? Y en definitiva, si uno arma a Ucrania, dice esta posición de izquierda que tiene alguna reminiscencia, alguna presencia en el Reino Unido, si uno arma a Ucrania, está haciendo que la guerra permanezca en el tiempo. Y bueno, sí, claro, si uno no arma a Ucrania, simplemente lo que va a pasar es que los van a exterminar a los pobres ucranianos. Así que esa posición de izquierda, tan peculiar, tan presente en varios lugares, está también presente, aunque más marginalmente, en la izquierda y en el Partido Laborista en el Reino Unido, y todo esto era cuestión de la dificultad y el gran desafío que hoy enfrenta Starmer y que enfrentará Starmer en este largo año y medio en el camino a las elecciones. Ahora, si salimos un poco de Starmer, ¿hay alguna figura política gravitante que pueda de alguna manera disputar o por lo menos estar en la lista, en el podio de aquellos que pueden llegar a ser primeros ministros en Reino Unido, obviamente además de la figura de Boris Johnson? Tú preguntas dentro incluso dentro del propio Partido Conservador. A nivel de todo el arco político británico, si hay una figura de alguna manera que se está destacando y que puede tener posibilidades reales de ser primer ministro, con otro perfil quizá completamente diferente, con otro tipo de políticas, con otro tipo de discurso, mirando el mundo de otra manera, posicionando al Reino Unido de otra manera, ¿eso está sobre la mesa o no? Y está sobre la mesa en tanto y en cuanto es un personaje que ha sufrido una moción de censura, y el 41% de su partido lo ha votado en contra. Así que dentro ya de su propio partido hay una parte justamente que ve con cierta desconfianza su liderazgo, pero yo no veo, no es que no lo haya, yo en definitiva soy apenas un observador desde el extranjero de la política británica. Me parece bien fascinante siempre, y sigo siempre y le recomiendo, por cierto, a la audiencia, los miércoles a la mañana, hora americana, poner la BBC y escuchar la presencia del Premier en el Parlamento, cómo se da ese debate en donde los Labours, los laboristas, le hacen preguntas y los desafían, y está la respuesta inmediata. Es algo muy, muy inusual para nuestros sistemas presidencialistas, ¿no? Es la meca del sistema parlamentario funcionando, y es algo fascinante. Volviendo a tu pregunta, yo reitero mi simpatía y siquiera mi percepción de que tiene una capacidad de desafiar el liderazgo por parte de la secretaria de la canciller británica Liz Truss, como una posible desafiante, a partir de mostrar una dureza, una coherencia y una moderación en la dureza que a mí me parece muy, muy sobresaliente. Pero eso es una perspectiva personal, y no veo, de lo que leo en el Reino Unido, que sea percibida como tal. Y por cierto, yo no digo que no lo haya, pero no veo por fuera del Partido Conservador un liderazgo actual, ¿no? Hay un proceso relativamente largo hasta las próximas elecciones dentro de un año y medio, para que aparezca un liderazgo tanto dentro como fuera. Yo no lo veo, e insisto, parte de mi reflexión o mi reacción ante eso tiene que ver con la creciente complejidad que sufren o que enfrentan las democracias liberales de altos ingresos, ¿no? No es una cuestión, la incapacidad de articular un liderazgo potente y cohesionado no es un problema solo presente en los distintos tipos de oposiciones en el Reino Unido, ¿no? Pedro, ahora sí, metiéndonos finalmente en la parte internacional, creo que vos lo estuviste nombrando anteriormente, pero es sumamente interesante esa diferencia que se puede ver entre un Boris Johnson y sus problemas a nivel local y un Boris Johnson a nivel internacional, ¿no? De vuelta,
fue el primer líder en apoyar a Ucrania, en tomar medidas contra Rusia en toda Europa, no ha dejado de mostrar su actitud crítica constantemente contra Vladimir Putin, también la crítica, luego del discurso, o creo que fue anterior al discurso que vos nombrabas, que hizo sobre que una mujer no hubiera comenzado esta guerra, que la crítica que le puso a Putin diciendo que esto fue una guerra básicamente de un machismo tóxico, una expresión similar fue la que utilizó. Entonces, ¿es una figura que crees que está aprovechando bien esta difícil coyuntura, o crees que podría haber tomado otras acciones para posicionarse mejor en esta situación internacional? No, lo ha hecho bien, lo ha hecho muy bien y ha aprovechado, ¿no? En un punto incluso sobreactuado esa posición. Es el primero que dicen, yo no sé si ustedes recuerdan, bueno, la guerra empieza el 24 de febrero, ¿verdad? En los días inmediatamente posteriores, creo que es el primero, estoy casi seguro que es el primero que dice algo así como Putin must go, ¿no? Putin no es solo que debe perder, no es solo que debemos armar a Ucrania y que Ucrania tiene que repeler la invasión rusa, sino que esto se termina solo cuando Putin deja el poder iba a decir en la Unión Soviética, en Rusia, ¿no? La crisis esta es de tal envergadura que solo va a tener un corte definitivo o semidefinitivo que uno podrá pensar que la crisis ha terminado no solo cuando las tropas rusas dejen Ucrania y la dejen intacta, sino cuando Putin deje el Kremlin. Y es un comentario muy duro porque más allá de que la posición de los Estados Unidos fue firme de entrada, y fue muy firme, y es el actor, es claramente el primus inter pares aquí, Gran Bretaña en definitiva es ese gran aliado de los Estados Unidos, es un poder nuclear, y en definitiva es ese miembro de la NATO que ha salido de la Unión Europea, ¿no? Aquí nosotros tenemos en cuenta que varios de estos países, muchos son miembros de la NATO y de la OTAN y no son de la Unión Europea, muchos son miembros de la Unión Europea y no son de la zona euro, algunos no son de la zona euro y son de la OTAN, y así esto supone una complejidad que encuentra Boris Johnson y a Gran Bretaña justamente aprovechando este desafío. Pero para decir que aprovechó la situación, en primer lugar, hay que definir que Boris Johnson tuvo la firmeza de enfrentarse a algo que hoy vemos, bueno, en definitiva sigue una situación sumamente compleja en Ucrania, ¿no? Pero que hoy vemos que Putin no se las llevará todas consigo, pero en los primeros días, más allá de la impecable reacción ucraniana desde el día 1 en adelante, generaba una propia incógnita, la dimensión sobre el resultado de la invasión y sobre todo sobre la reacción de actores claves, concretamente Alemania, ¿no? En definitiva, ahí Boris Johnson y Gran Bretaña se posicionan tácitamente como un miembro de la OTAN que actúa una posición que al principio mostraba a una Alemania dudando. Uno podrá decir, bueno, casi inmediatamente a la semana o a los 15 días el canciller alemán dice algo así como, toma una posición dura y dice Alemania va a gastar 100.000 millones de euros por año para armarse, ¿no? Que en sí mismo es una decisión bastante, yo creo, polémica y problemática, ¿no? Que ha sido defendida y que ha sido, que ha sido criticada en términos positivos, que ha sido positivamente percibida por el resto y que para mí me parece muy criticable en sí mismo, pero ese no es nuestro punto. Nuestro punto es que Boris Johnson y Gran Bretaña toman desde el vamos la posición histórica de este liderazgo de una potencia, de una gran potencia del pasado y de una potencia nuclear importante de la OTAN en el presente. Y como tú dices, inmediatamente manda armamentos antitanques muy efectivos, como también lo hacen los Estados Unidos a Ucrania, para, en esa primera parte de la guerra, armar a Ucrania con un instrumento imprescindible, que son las armas antitanques, en un contexto donde Ucrania tiene un gran resultado. Es el primero que va a Ucrania y se pone del lado de Zelensky, e insisto y repite allí, esto no solo se termina con las tropas rusas fuera de Ucrania, esto necesita otra Rusia. Y no casualmente vieron el muy desafortunado comentario del canciller ruso, de Lavrov, ¿no? sobre la posibilidad de que llegado el caso sea una guerra con la OTAN,
quien primero sufría las consecuencias era Londres, ¿no? Uno no entiende del todo semejante comentario, pero posiciona a Londres y a Gran Bretaña en el lugar que en definitiva se ganó por esta posición de intransigencia y porque más allá del cambio de postura en Alemania, Alemania sigue, yo creo, mostrar, que por cierto, ¿no? Esta es una posición personal que tengo, me parece que el principal responsable de la invasión rusa a Ucrania es Alemania, que intentó cambiar esta posición y esta percepción, por ejemplo, con esta mención de los $100.000, $100.000 millones de gasto militar, pero que ha entrado nuevamente en terrenos resbaladizos, ¿no? Con su otro gran socio de la Europa continental, que es Francia. En ese sentido, Gran Bretaña ha mostrado una posición distinta, ha mostrado esta posición histórica que, por cierto, ha generado este posible nuevo ámbito que se mencionó días, semanas atrás, y que en verdad no se reiteró, pero que está ahí latente, ¿no? Sobre esta alianza militar entre Gran Bretaña y algunos países claves de la Europa, de la histórica Europa del Este, de lo que sería Europa Central, como Polonia, como los países bálticos, como la República Checa. En ese sentido, la posición histórica de Gran Bretaña, y por cierto, de Boris Johnson en particular, ha sido remarcable. Y en estos, bueno, en medio de los escándalos internos, es importante no mencionar los interesantes últimos 9 o 10 días, yo creo, de Boris Johnson en el extranjero. Estuvo primero en Ruanda, ¿no? En la reunión anual del Commonwealth. Después estuvo en el sur de Alemania, en la reunión del G7, y en los últimos 3 días, es decir, no en los últimos 3 días, entre el 28 y el 30 de junio estuvo en el summit de la NATO en Madrid. 3 ámbitos distintos de un país que ha salido de la Unión Europea, ¿no? Es interesante ver cómo esta histórica potencia, que ya no es una superpotencia, pero sigue siendo un actor relevante, después de salir de la Unión Europea, obviamente permanece como un actor clave de la OTAN, y es el primus inter pares, obviamente, en el Commonwealth, es un actor importante del G7 en la reunión en Alemania, y es un actor en un punto decisivo en la reunión de la NATO, en donde, como yo les mencionaba antes, el pasado jueves 30 de junio, la canciller Liz Truss hace un comentario bien particular, bien preciso sobre el aprendizaje, el proceso de aprendizaje que para Occidente ha significado la invasión rusa de Ucrania en clave, ¿no? de lo que puede acontecer en el mar de China entre Beijing y Taiwán, y cómo es importante, repito mi punto anterior, porque yo creo que es bien importante, y cómo es importante y decisivo que Beijing entienda que si intenta invadir Taiwán, eso va a ser sumamente costoso. Información que Occidente, evidentemente, particularmente Alemania, pero no solo Alemania, no le brindó a Putin en tiempo y forma. Pedro, así queda otro elemento vinculado, ¿no? Con el perfil internacional que ha tenido Johnson, que es justamente su rol en este conflicto que tú nombrabas, que bueno, ya es a nivel de las grandes potencias entre básicamente China con las principales potencias de Occidente disputándose, ya lo vimos en el G7, en estos ámbitos que tú nombrabas, la hegemonía, ¿no? Por esto, en esta coyuntura y para los próximos años. ¿Qué rol tú crees que puede jugar Reino Unido? Porque una cosa es el discurso y otra cosa vendría a ser como el poder real, la influencia que puede tener. ¿Tú crees que en realidad Johnson está posicionando de alguna manera a Reino Unido como un actor de peso, casi que al estilo de la Segunda Guerra Mundial? ¿O crees que todavía falta mucho como para que pueda, de alguna manera, eh, posicionarse al punto de, bueno, sentarse a la mesa chica a negociar, a evitar, por ejemplo, una posible invasión a Taiwán o cualquier tipo de conflicto que realmente cambie, si esto ya no cambió el mundo, que cambie todavía más la situación? O sea, eh, ¿te parece que es meramente discursivo la hegemonía que tiene ahora Johnson o que en realidad va por el lado de tejer otro tipo de contactos como para estar donde se decide realmente el futuro del mundo, ¿no?
Bueno, es una pregunta difícil, es una buena pregunta. Gran Bretaña tiene en clave estratégica muy claro que su participación como actor importante en el mundo es en la histórica alianza con los Estados Unidos, ¿no? La alianza de Gran Bretaña con los Estados Unidos trasciende toda cuestión estratégica, geopolítica, por cierto, como miembro de la OTAN y de inteligencia. Uno puede pensar que, bueno, como nosotros sabemos, ¿no? Que Estados Unidos, Canadá, Gran Bretaña, Australia y Nueva Zelanda tienen un histórico sistema de inteligencia en donde con estos grandes sistemas de inteligencia que, por ejemplo, en Gran Bretaña están instalados allá en el Mar del Norte y en las islas escocesas, se escuchan prácticamente a todo el mundo, ¿no? Que es un sistema de colaboración entre estos 5 países que informalmente también tiene como socios tácitos a Japón y a otros países europeos que han compartido e intercambiado información. Nosotros sabemos recientemente de la gran crisis que generó con Francia el acuerdo AUKUS, ¿no? Este acuerdo estratégico de transferencia de tecnología de propulsión nuclear para los submarinos australianos, firmado entre Gran Bretaña, Australia y los Estados Unidos, que generó por parte de Francia una pérdida de un fenomenal contrato justamente para la construcción de submarinos de las Fuerzas Armadas francesas para Australia, ¿no? Así que allí hay una presencia permanente geopolítica de transferencia de tecnología y sobre todo de inteligencia por parte del Reino Unido, que en términos, repito, tecnológicos para el desarrollo de poder militar se encuentra en la frontera tecnológica en muchos aspectos, por cierto, Francia también, ¿no? Y Alemania en otros aspectos también, así que, y obviamente los Estados Unidos, se encuentran en la frontera tecnológica, por ejemplo, para estos misiles antitanques, y en definitiva sobre la cuestión ucraniana, la inteligencia británica, en un punto, lo que se sabe es que ha sido incluso más precisa que la americana. La americana, por cierto, es de vanguardia, de inteligencia americana, cómo comparte los servicios secretos de Estados Unidos y Gran Bretaña información y cómo han generado una sinergia. Si tuvieras que básicamente definir esta etapa de Johnson en la extensión de un tweet, ¿qué nos podrías decir? En un tuit es bastante difícil, a lo mejor en 2 tweets lo puedo hacer. No mencionamos con precisión, no profundizamos en el Brexit. El Brexit es un tema de polémica muy presente en Gran Bretaña porque hay un malestar económico que recorre Gran Bretaña, pero también Europa y las economías occidentales en un momento de alta inflación. Bueno, yo diría que este personaje polémico y en cierta medida escandaloso como es Johnson, que ha estado a la altura de las circunstancias en política exterior, no lo ha estado en la política doméstica, pero en cierta medida también es cierto que es muy difícil encontrar hoy un liderazgo, un presidente, un primer ministro en Occidente que reciba el apoyo amplio de sus respectivos electorados. Están problemas, pero no necesariamente mucho más problemas que otros liderazgos a lo largo y ancho de este complejo mundo de las sociedades abiertas del Occidente contemporáneo. Pedro Iser, muchas gracias por acompañarnos en este 7º programa de la 3ª temporada del podcast ¿Cuál es el plan? Ustedes ya saben, también los pueden seguir por YouTube, ya no solo a través de las plataformas como Spotify, Apple Podcast, iVoox y Google Podcast, sino que también ahora estamos en YouTube. Los invitamos a seguir prendidos a el podcast, que ya saben, tiene una frecuencia semanal. Pasamos del especial de la guerra en Ucrania a meternos en otros temas de coyuntura internacional. De nuevo, Pedro, muchas gracias por acompañarnos y nos reencontramos, ustedes ya saben, en la próxima.